Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén bien ustedes y sus familias. Me voy a presentar, mi nombre es Débora Walfogiel, soy docente de la cátedra del Dr. Rojas y voy a compartir hoy con ustedes esta clase práctica virtual. Voy a inaugurar un ciclo de clases prácticas que se van a desarrollar a lo largo del mes de mayo. Nosotros ya compartimos con ustedes en el Facebook y en el campus virtual la guía de estudio en donde figuran las fechas de cada una de las clases prácticas, también las fechas de entrega de los trabajos prácticos que ustedes van a tener que elaborar. Publicamos también los integrantes de cada uno de los equipos, los trabajos prácticos se van a desarrollar en equipos y los hechos, ¿sí? Que dan origen al caso que vamos a trabajar a lo largo de todo el mes de mayo. Recordarán que en nuestro primero o segundo encuentro presencial les comentamos que la modalidad de la cátedra, además de dictar clases teóricas, la realización de clases prácticas, que íbamos a hacer, armar un expediente, que íbamos utilizando la técnica del role-playing, íbamos a recrear una situación de entrevista entre abogado y cliente y que íbamos a simular una audiencia confesional y una audiencia testimonial. Como consecuencia de la cuarentena tuvimos que readecuar esta modalidad de trabajo, de la misma manera que Chela, a quien ustedes ya conocen, tuvo que modificar su entrevista. En lugar de hacer su consulta en forma presencial, llevó adelante la consulta de manera remota y de esta forma se la hicimos llegar nosotros a ustedes. La idea es que puedan llevar a la práctica, a partir de estas clases prácticas, puedan llevar a la práctica los conocimientos teóricos que fueron adquiriendo a lo largo de todas estas clases y que a partir de esos conocimientos teóricos puedan elaborar los trabajos prácticos que, como les dije, van a presentar en grupos. La idea es que puedan trabajar en equipo, que puedan trabajar colaborativamente. El intercambio de ideas es muy enriquecedor, así que esperamos el trabajo de equipo de todos ustedes. ¿De qué manera nos vamos a manejar? Los trabajos prácticos van a ser remitidos, es decir, ustedes nos van a enviar los trabajos prácticos en forma electrónica. Nosotros los vamos a corregir, se los vamos a devolver y ustedes, a partir de esas devoluciones, van a hacer todas las correcciones que nosotros les marquemos. El canal de intercambio lo va a publicar cada comisión en su Facebook y en el campus virtual. Los escritos que les vamos a pedir a ustedes que nos hagan llegar van a tener que enviarlos en formato de Word y la documentación que le vamos a indicar en cada clase práctica va a tener que ser remitida en formato de PDF o de JPG. También les vamos a pedir que en el primer envío nos remitan en una carátula el nombre de cada uno de los integrantes con sus correspondientes datos y el mail. Esta modalidad la vamos a llevar adelante en todas las clases prácticas. Es la misma modalidad para la entrega de todos los trabajos prácticos. Ahora bien, en junio, cuando nos reencontremos, todos esos trabajos prácticos que fueron realizando a lo largo del mes de mayo, ya corregidos por ustedes, ¿sí? Con las correcciones efectuadas, nos van a entregar a nosotros en una carpeta todos esos trabajos prácticos en forma cronológica, como si fuera un expediente. Así que cuando nos volvamos entonces a reencontrar, todos esos trabajos deben ser entregados. Importante, las entregas virtuales deben efectuarse en la fecha que figuran publicadas. Les pedimos por favor que agenden cada una de las fechas para hacer las revisiones. Bueno, explicado el formato y la modalidad de trabajo, vamos a empezar con la clase práctica de hoy para que ustedes puedan ver y luego confeccionar el escrito de demanda.
Previo, obviamente, a sentarnos a escribir, porque una demanda no es una novela y no inventamos nosotros los hechos, siempre compartimos, tenemos una entrevista con el cliente que nos consulta porque tiene un conflicto que no puede solucionar por sí mismo. Entonces, en esa consulta, en esa entrevista, nos relata todos los hechos que dan origen a esa situación conflictiva. Ahora bien, tengan en cuenta ustedes cuando elaboren sus trabajos prácticos que nosotros como abogados somos los que conocemos qué elementos vamos a necesitar volcar en la demanda y cuáles no. El cliente no tiene conocimiento de los hechos que tienen relevancia jurídica, de aquellos hechos que son relevantes y que nosotros necesitamos volcar para obtener una sentencia a favor. Es decir, el abogado en la entrevista realiza, en realidad luego de la entrevista, perdón, realiza un trabajo en donde va a discriminar aquellos hechos que son conducentes de aquellos otros que son superfluos y que nosotros llamamos hechos basura. Entonces, una vez que tenemos en claro cuáles fueron los hechos, una vez que tomamos conocimiento también de qué manera, averiguamos de qué manera vamos a probar aquellos hechos que vamos a alegar en nuestra demanda, estamos en condiciones de sentarnos a confeccionar el escrito de demanda. Recuerden, ustedes ya lo vieron en las clases anteriores, que la demanda es un escrito de postulación, ¿sí? Que da origen al proceso y que es un escrito y una presentación formal que debe reunir tantos recaudos formales como sustanciales. Recuerden el artículo 115, el artículo 46 y 47 del Reglamento para la Justicia Nacional. Son esos recaudos formales que hacen a que los escritos deben realizarse en idioma nacional, llevar la firma en tinta negra, como también debemos cumplir en el escrito de demanda los recaudos previstos en el artículo 330. Entonces, vamos a armar, ¿sí?, sobre la base de la estructura de la demanda para que ustedes puedan ver cómo se confecciona. Y para eso vamos a utilizar el modelo de estructura de demanda que van a encontrar ustedes en la página del Dr. Rojas, www.jorgearrojas.com.ar. En este bloque, como ya les comenté, les voy a mostrar cómo es la estructura básica de una demanda. Van a ver ustedes en la pantalla de al lado, gracias a mi hijo que me ayudó con la tecnología, cada una de las partes, cada uno de los capítulos o ítems que conforman una demanda y en base a eso ustedes se van a orientar después, cada grupo, para poder hacer la demanda y entregar sus trabajos prácticos. Entonces, en el escrito que ven con los recuadros en blanco, encontramos en la parte superior izquierda, y tal como les explicó y mostró el doctor Rojas en la clase práctica que dio de escrito judicial, el sumario o suma. Y ustedes ya saben que el sumario o suma es el título del escrito, es decir, donde sintetizo la petición que voy a formular. Ahora bien, ¿qué título le pondrían ustedes a la demanda por el accidente de tránsito que Chela fue a consultar? ¿Qué es lo que le van a reclamar al juez? Si yo les preguntara qué tipo de pleito se debe iniciar para reclamar los daños que se producen como consecuencia de un accidente de tránsito, seguramente la respuesta de ustedes sería: tenemos que iniciar un juicio de daños y perjuicios. Entonces, ¿cómo expreso el título en el escrito de demanda? De la siguiente manera. En el recuadro del sumario colocamos promueve demanda de daños y perjuicios. O también podríamos poner inicia demanda de daños y perjuicios.
Es importante recordarles que el sumario se utiliza en todos los escritos, no solo en la demanda, y sirve como índice para una búsqueda más rápida entre todos los instrumentos que están agregados en el expediente. Y esto, como les explicó el doctor Núñez, sucede porque no van a encontrar en los expedientes un índice general como hay en los libros, sino que se utiliza el índice cabezal en cada escrito. Quiero aprovechar también y contarles que esta modalidad de sumario se utiliza aquí en la capital federal, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el sumario es más ampliado. ¿Y qué significa que es más ampliado? Que se exigen otros datos adicionales a la síntesis de la pretensión. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos datos? Por ejemplo, el nombre y el domicilio del actor, por ejemplo, el nombre y el domicilio del demandado, el sumario, el monto reclamado y la documentación acompañada. Muy bien, entonces ahora podemos ingresar en el recuadro siguiente, en el recuadro que está abajo y que corresponde al destinatario. ¿Y quién es el destinatario de la demanda de daños y perjuicios que estamos iniciando? Es decir, ¿ante quién estamos promoviendo la demanda? Con seguridad todos ustedes responderían que la demanda está dirigida al juez. Entonces ponemos señor juez o también podríamos poner señor juez nacional en lo civil. Entonces hasta ahora tenemos el sumario y el destinatario. Ahora toca que nos presentemos. ¿Y dónde nos presentamos? Nos presentamos en el encabezamiento. El encabezamiento está arreglado en el artículo 47 del Reglamento para la Justicia Nacional. ¿Y qué decimos en el encabezamiento? Tal como explicó el doctor Rojas, en el encabezamiento se plasman todos los datos de quien se presenta. Entonces, ustedes en sus trabajos prácticos van a tener que elegir, van a poder elegir y decidir si van a actuar como abogados patrocinantes, es decir, en este supuesto el cliente va a actuar por derecho propio y por lo tanto va a tener que ir a firmar la demanda, o lo van a hacer como apoderados, en cuyo caso el cliente, ¿qué hace? Otorga un mandato para que se lo represente, es decir, un poder, para que el abogado pueda actuar en su nombre y representación. Y de esta elección que hagan va a depender cómo se arma el encabezamiento. Ya vieron ustedes en la clase práctica que dio el doctor Rojas cómo se formula el encabezamiento cuando la parte actúa por derecho propio con patrocinio letrado. Entonces yo voy a mostrarles la versión donde el abogado se presenta como apoderado. Así pueden tener ambas opciones para elegir la que prefieren utilizar en sus trabajos prácticos. Entonces, ¿cómo comienza el encabezamiento tomando el ejemplo de que somos apoderados? El encabezamiento comienza con el nombre del abogado. Entonces, les voy a mostrar usando mis datos. Pongo mi nombre completo, Débora Walfogiel, a continuación los datos de matriculación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es decir, ven que figuran mi tomo, mi folio y los datos fiscales, es decir, cómo figuro inscripta en la FIP. También debemos aclarar el carácter en el que nos estamos presentando. En este caso dijimos que iba a actuar como apoderada. Y a continuación tenemos que constituir domicilio procesal o ad litem, que como ustedes a esta altura ya saben es el domicilio en general del estudio del abogado.
Y también, como les explicó el doctor Rojas, tengo que constituir domicilio electrónico, que es el quit del abogado. ¿Y por qué tenemos que constituir domicilio? Porque es la primera vez que nos vamos a presentar. Entonces, en la primera presentación se deben constituir ambos domicilios, el procesal y el electrónico, porque a partir de ese momento las notificaciones van a llegar en general al domicilio constituido. Vieron ustedes que en los escritos posteriores no volvemos a constituir domicilio, sino que vamos a mencionar que mantenemos el domicilio constituido en, por ejemplo, Avenida Corrientes 444. Bueno, a modo de cierre, ¿sí?, del encabezamiento y tomando también en cuenta que es la primera vez que nos estamos presentando ante el juez, solemos cerrar este capítulo diciendo: a vuestra señoría me presento y respetuosamente digo. ¿Y qué es lo que le digo al juez? Bueno, lo primero que le voy a decir al juez es a quién represento y cómo acredito esa representación. Y eso lo voy a desarrollar en el capítulo denominado Personería. En este capítulo, en el capítulo de Personería, voy a denunciar los datos de la parte actora: el nombre completo, si es persona humana, el documento nacional de identidad, el domicilio real, que es donde tiene la residencia habitual la persona humana, artículo 73 del Código Civil y Comercial, o en su caso, si es una sociedad, la razón social, el número de quit y el domicilio legal, que, como les explicó el doctor Núñez, es el domicilio que figura inscripto en la Inspección General de Justicia. Entonces, ustedes van a analizar en grupo, en cada equipo, en el caso práctico, quién o quiénes, ¿sí?, en relación a este caso, quién o quiénes son los sujetos legitimados activamente para accionar y, en consecuencia, ustedes asistir jurídicamente. Y ven también que en este ítem acredito el carácter en el que estoy actuando, indicando que el mandato que estoy invocando está vigente, y acompaño una fotocopia firmada del poder dando fe de su fidelidad. Y entonces le digo al juez que voy a intervenir en nombre y representación de mi cliente. Con esto cerramos este apartado. Muy bien. El recuadro siguiente que encontramos corresponde al objeto de la demanda, es decir, la cosa demandada, mi pretensión en concreto, lo que quiero que se resuelva en la sentencia con total exactitud, ¿sí?, el artículo 330, inciso tercero del Código Procesal. Y contra quién o quiénes va dirigida la demanda con sus correspondientes datos. ¿Y por qué es esto? Vieron ustedes en la clase teórica que la demanda debe notificarse a la contraria, que el juez va a ordenar el correspondiente traslado. Entonces, debo individualizar a los demandados para que puedan ejercer su derecho de defensa en juicio. Y para ello debo denunciar su domicilio, que, reitero, será el real en el caso de una persona humana y legal en el caso de tratarse de una persona jurídica. ¿Para qué? Para poder librar la cédula y notificarle la demanda. Ahora bien, supónganse que en lugar de una demanda de daños y perjuicios tenemos que iniciar una demanda de desalojo. Y en el contrato de locación, el locatario fijó un domicilio a los efectos contractuales. Ese domicilio que se fijó en el contrato, el código lo denomina domicilio especial. Y ese sería el domicilio del demandado que deberíamos denunciar en la demanda, ¿sí? Artículo 75 del Código Civil y Comercial. Así ven ustedes los distintos tipos de domicilio. Bueno, volviendo al objeto, ¿sí?, de nuestra demanda de daños y perjuicios,
En este punto vamos a consignar que promovemos la demanda de daños y perjuicios en nombre del cliente, contra él o los demandados con sus correspondientes datos. Es decir, acá también tendrán ustedes que analizar a quién o a quiénes corresponde demandar en sus trabajos prácticos. Y denunciar entonces el domicilio donde se les va a librar la cédula de notificación del traslado de la demanda. Asimismo, en este capítulo incluimos el monto reclamado, que después se desarrolla en el capítulo de liquidación, explicando cómo se compone y cómo se conforma, es decir, cómo llegamos al importe que estamos demandando. También es de práctica agregar la frase o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos. Esto se agrega porque el juez no puede condenar más allá de lo peticionado. Entonces le dejamos la puerta abierta para hacerlo si así surge de la prueba que se va a producir en el pleito. Tengan en cuenta que el proceso demora, y eso ustedes ya lo saben, demora y demora bastante. Entonces, junto con el importe reclamado se solicita la aplicación de intereses. Y, por supuesto, las costas, que son los gastos de un proceso, incluidos los honorarios. Y cerramos este párrafo diciéndole al juez, por ejemplo, que todo lo que pedimos se funda en los hechos y el derecho que se van a exponer en los capítulos siguientes. Ven, chicos, cómo vamos armando el contenido del escrito de demanda. Bueno, como les decía, entonces el escrito está compuesto por varios capítulos y el siguiente es el que corresponde a los hechos y así lo vamos a titular. En primer lugar, reitero, es muy importante que el abogado entienda cómo sucedieron los hechos para después poder contarlos. Recuerden que en el proceso ordinario rige el principio de sustanciación. Esto significa que deben relatar los hechos y lo deben hacer en forma clara y cronológica, a diferencia de lo que sucede en el proceso ejecutivo, que rige el principio de individualización. Esto lo van a ver más adelante, lo vamos a ver en las próximas clases. Por otro lado, no todos los hechos que nos cuenta el cliente, reitero, resultan necesarios, por el contrario, algunos son superfluos o inútiles y por eso conviene descartarlos. Los llamamos hechos basura, ¿sí? A estos que son superfluos. Y no se olviden que el que alega un hecho lo debe probar. Por eso es importante analizar antes de ponernos a redactar cómo voy a probar los hechos que voy a afirmar. Recuerden siempre que el dueño de los hechos es el abogado, así que es el abogado el que va a decidir qué hechos incluye en la demanda entonces y cuáles no. Ahora bien, la demanda hay que redactarla y como cualquier narración tiene un inicio, un desarrollo nudo y un desenlace o conclusión. Los hechos en una demanda se narran de forma afirmativa, con oraciones precisas y cortas. En este capítulo se comienzan en general señalando las circunstancias de tiempo y lugar que dan origen al reclamo. Es decir, ubicamos a quien está empezando a leer como si pudiera ver la situación a través de una foto. Entonces, si estuviéramos en una clase presencial y yo les preguntara a ustedes cómo empezarían a relatar los hechos que fundan la pretensión, ustedes seguramente indicarían la fecha, el horario, el lugar donde sucedió el accidente.
Entonces podríamos empezar diciendo, por ejemplo, que con fecha 14 de enero de 2020, siendo aproximadamente las 14:45 horas, la señora Marcela Díaz se encontraba junto a su esposo Lisandro López en el interior del automóvil marca Chevrolet 400, modelo 72, patente RCA 019. Por supuesto que yo les mostré este primer párrafo de ejemplo para que puedan ver ustedes cómo se va armando. Ustedes después van a seguir desarrollando los hechos cronológicamente. Van a pasar del inicio al nudo del relato, van a contar cómo fue la mecánica del accidente y sus consecuencias, y finalmente van a llegar al desenlace donde lógicamente le van a atribuir la responsabilidad al demandado y le van a pedir al juez que lo condene al momento de dictar sentencia. Entonces, ¿qué otro capítulo encontramos en la estructura de la demanda? Vemos en la pantalla, en el recuadro que está a continuación, el capítulo que titulamos Derecho. ¿Y qué incluimos en este capítulo? En este punto lo que hacemos es invocar el derecho en el cual el accionante funda el reclamo. Y lo hacemos en forma clara, concreta, sin repeticiones, mencionando las normas que resultan aplicables. Si bien rige, y ustedes saben que rige el principio del iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho, mencionamos igual el derecho, la doctrina y la jurisprudencia que resulten aplicables al caso. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que convencer al juez de nuestra postura. Entonces, concretamente fundamos el derecho que le asiste a nuestro cliente y mencionamos la normativa que resulta aplicable y que, por supuesto, ustedes van a buscar para agregar en sus trabajos prácticos. Seguimos con el capítulo siguiente. En el próximo apartado vamos a ofrecer la prueba. Por eso lo vamos a titular prueba. ¿Y cómo se ofrece la prueba? Ustedes ya vieron que debemos probar los hechos que afirmamos, que el código nos brinda diferentes medios de prueba y que la prueba se debe ofrecer en su totalidad en oportunidad de la demanda. Entonces, el primer medio de prueba que vamos a ofrecer es la documental, que recordarán, lo vieron ustedes en la clase teórica, que además de ofrecerla, hay que acompañarla. ¿Y cómo se ofrece la prueba documental? Lo que tenemos que hacer, además de acompañarla, es detallarla, es decir, individualizarla. Por ejemplo, supongamos que ustedes ofrecen como prueba documental el presupuesto del arreglo del Chevrolet. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que mencionar, en ese caso, el nombre del taller y la fecha de emisión del presupuesto. Vean en la imagen de al lado cómo lo expresamos. También el doctor Núñez les explicó que puede suceder que la prueba no se encuentre en poder que no se encuentre en poder de la parte actora, porque la tiene la demandada o la tiene un tercero. Y en ese supuesto también la debo individualizar e indicar dónde se encuentra o en poder de quién. Seguimos con otro de los medios de prueba previstos en el ordenamiento procesal. En este caso vamos a ofrecer prueba informativa. Tal como también ya les fue explicado, se ofrece para traer al proceso información que se encuentra alojada en un registro o archivo de una entidad privada o pública, y el instrumento de comunicación que utilizamos en la práctica para traer esa información al proceso se llama oficio.
Entonces, le vamos a pedir al juez que ordene el libramiento de los oficios y tengo que manifestar el nombre del destinatario, es decir, el nombre de la entidad pública o privada donde voy a librar esos oficios, indicando exactamente la información que voy a requerir. Por ejemplo, le pido al juez que ordene un oficio al taller mecánico Marreglatuti SRL para que informe si el presupuesto que acompaño es auténtico. Entonces, tengan en cuenta también, ¿sí?, que el demandado, cuando conteste demanda, puede desconocer el presupuesto que acompañe como prueba documental. Entonces, si no ofrezco prueba informativa para que se determine la autenticidad de ese presupuesto, no va a quedar probada la existencia de ese documento. Muy bien, otro de los medios de prueba consagrados en el código y que también ya vieron en la clase teórica es la prueba confesional. Observen en la pantalla cómo se ofrece, es decir, cómo pedimos que se cite a la demandada a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente se va a adjuntar y que se lo haga bajo apercibimiento de ley. Es decir, que si el absolvente se encuentra correctamente notificado y no concurre a la audiencia injustificadamente, se tendrá la confesión por ficta. También ofrecemos prueba testimonial y la prueba testimonial se ofrece pidiéndole al juez que cite a prestar declaración a los testigos. ¿Y cómo pedimos que lo cite? Ustedes ya vieron en la clase teórica que debemos individualizar a los testigos, denunciar su nombre completo, profesión y domicilio. Y otra cosa muy importante que no deben olvidar de cumplir es el artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial, y lo que deben hacer es mencionar los extremos o fines que quieren probar con la declaración del testigo. Por ejemplo, podemos decir que lo convocamos para que relate cómo ocurrió el accidente porque fue testigo presencial del hecho. De esta manera entonces ofrecemos la prueba testimonial. ¿Qué otro medio de prueba puedo ofrecer en la demanda? Puedo ofrecer prueba pericial. ¿Se acuerdan que en la clase teórica vieron que se debe designar el tipo de profesión y en su caso la especialidad del profesional que necesitamos que intervenga para emitir su dictamen o informe pericial? Por ejemplo, podemos ofrecer la prueba pericial mecánica. Yo les voy a explicar cómo plasmamos el pedido de esta prueba y después ustedes van a decidir qué periciales les van a resultar necesarias ofrecer para probar los hechos que aleguen en sus trabajos prácticos. Entonces, le tengo que pedir al juez que designe un perito, por ejemplo, mecánico, para que oportunamente emita el dictamen pericial. No se olviden que además tengo que enunciar los puntos de pericia, es decir, el cuestionario, que pretendo que el perito responda y sobre el cual quiero que se expida en oportunidad de producir la prueba. Por ejemplo, como primer punto pericial le puedo pedir que indique si es fácticamente posible que el accidente hubiera ocurrido de la forma que se describió en la demanda y así desarrollar todos los demás puntos periciales. Tengan en cuenta cuando hagan los trabajos prácticos, ¿sí? Esto es importante que tengan en cuenta que tanto la prueba confesional como la prueba testimonial son obligatorias de ofrecer en sus trabajos prácticos. Y también quiero transmitirles que sabemos que por la cuarentena quizás se les complique conseguir, por ejemplo, placas radiográficas.
que en otros cursos en cuatrimestres anteriores utilizaron para ofrecer como prueba documental. Pero confiamos plenamente en la creatividad que tienen y en el señor Google, donde van a poder encontrar seguramente buenas imágenes para armar la prueba. Entonces, volviendo a nuestro escrito, por último, encontramos como capítulo el petitorio, ¿sí? Dijimos que la demanda es fundamentalmente un acto de petición. El petitorio es el capítulo que resume en forma clara y concreta lo que le pedimos al juez, incluyendo aspectos procesales y sustanciales. Entonces, para comenzar el petitorio solemos usar la fórmula por todo lo expuesto a vuestra señoría solicito o a su señoría solicito. ¿Y qué es lo que le voy a pedir al juez? En primer lugar, recuerdan que en el encabezamiento me presenté, ¿sí? Yo me presenté como apoderada. Fue mi primera intervención, ¿se acuerdan? Entonces, lo primero que le voy a pedir al juez es que me tenga por presentada. Recuerdan, como les dije recién, que lo hice como apoderada. Así que lo que voy a pedir es que lo haga en el carácter invocado, en el carácter que yo invoqué, que es justamente como apoderada. Que tenga por denunciado el domicilio real del cliente y por constituido el domicilio procesal. Como segundo punto, y habiendo pedido en primer lugar que me tengan por presentada, ahora ya le puedo pedir al juez que tenga por promovida la demanda y que cite al contrario a comparecer y lo emplace a contestarla bajo apercibimiento de ley. Y se estila expresarlo de la siguiente forma. Se tenga por iniciada la demanda y se corra traslado de la misma por el término y bajo apercibimiento de ley. Como tercer punto, vamos a pedir en relación a la prueba que ofrecimos, tanto que agregue la documental que acompañamos como que tenga por ofrecida la restante y que en el momento procesal oportuno, que ustedes saben que es cuando el expediente se abra a prueba, provea su producción. Por último, como cuarto punto, viene la petición sobre la pretensión, es decir, la petición sustancial. ¿Cuál es? Es el dictado de la sentencia condenando al demandado. ¿Sí? Entonces, bueno, no se olviden de incluir las costas, porque calculo que ustedes el día de mañana van a querer vivir de la profesión y los honorarios del abogado por su labor profesional a lo largo de un pleito integran la condena en costas. ¿Qué significa que integran la condena en costas? Que cuando el juez dicte sentencia y condene al demandado, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Lo condene también al pago de nuestros honorarios. Bien, por último, cerramos nuestro escrito de demanda tradicionalmente con una fórmula de uso forense, que es la misma que utilizó el doctor Rojas en la clase práctica de escrito judicial y que es proveer de conformidad será justicia. No se olviden, ¿sí? Esto es muy importante, que una vez cerrado el escrito tenemos que firmar. Firmamos a la derecha y ponemos el sello aclaratorio del abogado donde va a figurar el tomo y el folio en el caso que estemos actuando como apoderados, ¿sí? Como en este caso que yo tomé como ejemplo. Ahora bien, si somos patrocinantes o si ustedes eligen en sus trabajos prácticos ser patrocinantes, el cliente va a firmar a la derecha y ustedes como abogados patrocinantes van a firmar a la izquierda. Bueno, voy a cortar la grabación acá para no excederme en los tiempos de video que nos pidieron y continuamos en el siguiente bloque.